Panorama Estudios, mis amigos y amigas del programa, gracias por conectarse a esta hora para compartir con nosotros estos minutos que vamos a tener de transmisión. Gracias de verdad por el apoyo que nos están brindando. Tengo mis saludos al final, pero voy a comenzar con algunos. Saludo a Luigi, saludos a Robert, Gabriel, Gaby, saludos a Anastasia, la profe, saludos a Kenia, Félix, la madre de Iván, mi amigo, eh, y otros saluditos los seguiré dando ya al final. Señores, cuando la corrupción llega a su límite, una reforma es necesaria. De lo contrario, la putrefacción y la maldad de los hombres que la practican producirá una terrible gangrena social. Tal es el caso de Somalia, Siria y Sudán del Sur, que en una encuesta sobre los países con más corrupción del mundo, estos aparecen como los primeros 3. En el lado opuesto de los países, de esos que no tienen corrupción, tenemos a Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, seguidos por Noruega, que yo lo mencioné hace un tiempo cuando estaba hablando de los países que tienen ese orden y ese modelo gubernamental que da envidia. Después está Singapur, Suecia, Suiza y los Países Bajos, que también los mencioné, Alemania e Irlanda. Quédate ahí, no te muevas porque venimos en breve. La corrupción es uno de los mayores obstáculos, señores, en el crecimiento económico y la distribución de las riquezas que produce la nación. Cuando un país es muy corrupto, entonces la distribución de las riquezas y el crecimiento nacional es nulo, porque se están llevando el dinero un grupo. Algunos países que hoy están limpios de corrupción tenían una corrupción generalizada y sistemática en el pasado. ¿Qué hicieron algunos estados para librarse de la corrupción? ¿Qué se puede hacer para reducir sus niveles en el resto de países afectados por el mismo mal, como es el caso de nuestro país, la República Dominicana? La corrupción no puede ser combatida efectivamente por el gobierno mismo. No puede ser combatida la corrupción por el gobierno mismo. Ustedes saben bien que nosotros hemos tenido en el pasado muchísimas aspiraciones de que el país pase por una reforma y que la corrupción no sea ya un mal común de todos. Ni tampoco, o sea, el gobierno no puede hacerlo efectivamente, ni tampoco un grupo de expertos podrá hacerlo, sino por una gran parte de la población. Es a nosotros, a la población, que nos concierne y que se nos da, si lo hacemos como debemos, que haya un cambio y que la corrupción desaparezca, por lo menos en un alto grado. Sin embargo, ¿cómo es posible generar una mayoría social que luche por una reforma estructural cuando la corrupción es más la regla que la excepción? A esto me refiero cuando nosotros estamos en la calle, vemos cómo nos comportamos y nosotros no estamos ajenos a estos asuntos. Nosotros desde la raíz estamos dañados, somos corruptos, como yo le decía en una ocasión a alguien, y le decía
que si el policía que debe ejecutar la ley se deja corromper, se deja sobornar por un ciudadano, el ciudadano es un corrupto, pero también el policía que toma el soborno. Entonces, como dice lo que como yo acabo de explicar, la corrupción es una regla y no una excepción. O sea, nosotros no encontramos casos aislados de corrupción en nuestro país, sino que es una regla de nuestro país ser un corrupto. Bueno, yo les voy a decir que hay países que fueron más corruptos en el pasado que nosotros mismos. Tal es el caso de Suecia. Hay una teoría llamada la teoría del Big Bang, que también es conocida como la anticorrupción, la teoría del Big Bang anticorrupción sería, que fue la que se aplicó en Suecia, como ya les mencioné, que era muy corrupta, que básicamente consiste en una aplicación de reformas progresistas en la dimensión de los derechos y libertades del ciudadano y políticas liberales en el ámbito económico y en un relativo periodo corto de tiempo. Es que nosotros tenemos que conseguirlo. O sea, aplicar esas reformas progresistas para que en poco tiempo, para que den el efecto que ellas deben dar. Dicho de otro modo, para que lo puedan entender mejor, hay que hacer cambios en todas las libertades que tenemos los ciudadanos para controlar el mal de la corrupción que se introduce a través de ciertas prácticas que nosotros tenemos, que poseemos y que nosotros necesitamos cambiar para que eso se pueda dar. Y ese cambio también toca la economía y las políticas públicas. Que a cada lugar que nosotros vayamos, los dominicanos, podamos empezar a observar y envolvernos en un aire de cambio en toda la República Dominicana. Por lo que una conclusión razonable que todo este proceso cause en cada individuo de nuestro país una reconsideración paulatina pero profunda de cómo juzgar y qué esperar, no solo de las instituciones gubernamentales, de las instituciones públicas, sino del resto de la sociedad. Las reformas de arriba hacia abajo afectaron al imaginario colectivo allá en Suecia. Dicho de otro modo, el pueblo llano se reforma al mismo tiempo que la justicia es estricta e implacable con los corruptos. El pueblo se reforma, pero desde arriba comienza una reforma también y es implacable la justicia con los corruptos. No le tiene pena. Ejecuta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser de esa mayoría social que se requiere para presionar a esa reforma que necesita este país? ¿Tú estás dispuesto a ser parte de ese colectivo social que se necesita para empujar a que haya reformas? Porque como yo lo dije en un programa anterior, nosotros tenemos en nuestro poder la democracia. Y la democracia es eso, tener la libertad de hacer que nuestros gobiernos sean los que nos beneficien a nosotros y no lo que beneficien simplemente a un grupo. Y yo les decía que es verdad que nosotros no vamos a lograr que la corrupción se vaya de nuestro país de la noche a la mañana y que tampoco eso sea al 100%. Eso va a requerir de tiempo primero y también va a necesitar de un gran colectivo de la sociedad. Esto requiere de esa maniobra. Las reformas solo son logradas por personas valientes. La crisis, por ejemplo, del papado católico para los años de 1300, señores, que llegaron a haber 2 papas y después 3. Uno que estaba en Roma y el otro que estaba en Aviñón, en Francia. Habían 2 papas y después 3. Y la crisis espiritual del pueblo y la religiosidad popular eran profundamente críticas. Profundamente críticas. Con decirles, señores, que el Papa
escribió, uno de los papas escribió un documento falsificado para que los demás reyes creyeran que Constantino le había dado cetro, corona y como la capa del emperador al papa y que el papa lo había rechazado, como queriendo decir que él era el que tenía que gobernar a todos. Y eso era una mentira. Pero ese documento circuló y los reyes se habían sometido a ese criterio del Papa, o no ese criterio, sino ese documento que ellos afirmaban que los hacía, que estaban por encima de los reyes. Había una religiosidad tan deprimente en aquella época para que ustedes vean que las corrupciones no solamente están a nivel de estatales. Al crucificar a Jesucristo se utilizaron 3 clavos, ¿no? Bueno, pero entonces la iglesia tenía esos 3 clavos y de repente esos 3 clavos fueron usados de una manera, de otra manera y de otra manera, y resultó que los clavos desaparecieron. Ya no habían 3 clavos. Pero esos clavos eran adorados, los clavos que se usaron para crucificar al Señor. Uno en la mano derecha, uno en la mano izquierda y otro en su pie. Y esos clavos, uno fue fundido, el otro fue echado al mar para calmar una tormenta y así. Pero también se hablaba de tumbas de apóstoles, como que la tumba del apóstol Santiago estaba en España y había un sinnúmero de creencias y de situaciones que estaban haciendo que la gente fuera más creyente en cosas que no ayudan a nadie en la religión que la religión misma. O sea, que no importaba la fe. Y la corrupción fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero había gente en la Iglesia Católica que estaba viendo que no estaban bien las cosas. Y apareció para 1515 un monje, Martín Lutero. Ese monje estaba cansado de la corrupción eclesiástica, y clavó en la abadía de Wittenberg las 95 tesis que denunciaban las corrupciones de la iglesia y todo lo que debía cambiar la iglesia para encontrarse de nuevo con la fe y con la palabra de Dios. Pero él encontró una férrea resistencia de quienes no querían aceptar que se debía cambiar el rumbo de la iglesia. Pero ya la reforma estaba iniciada y no se pudo detener. Asimismo, podría pasar con nosotros si comenzamos una reforma. Si este pueblo se une y en colectividad nosotros logramos empujar al Estado a hacer reformas que beneficien a nuestro país y que terminen con la corrupción rampante que nosotros tenemos en estos días, y ya yo les había mencionado en un programa anterior sobre los escándalos que se están, y ustedes lo están viendo por noticias seguramente, y lo están viendo por muchísimos medios que lo informan, esos escándalos de los funcionarios que se han estado robando el dinero del pueblo. 3,000 millones de pesos entregó uno. Divídalo en los millones de personas que tiene este país para ver cuánto le da. Pero lamentablemente, si nosotros los dominicanos no nos juntamos y no hacemos una colectividad que presione a la nación dominicana a tener un cambio profundo de las leyes y de todo esto que nos aqueja, nosotros nunca vamos a alcanzar nada, nosotros nunca vamos a lograr nada, lamentablemente. Bueno, hoy yo termino aquí dándoles saludos a todos los que se conectan y comparten con nosotros. Yo les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Panorama Estudios y seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en otro programa.